Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante, bueno, en el ámbito de las finanzas, aquí nos llama mucho la atención las finanzas. Tiene que ver con algo que se llama razones financieras. Razones financieras, indicadores financieros, ratios financieros, ¿sí? ¿Y qué es esta situación? ¿Qué es esto de ratios o razones financieras? Siempre utilizo yo el ejemplo de lo que sucede con la salud de una persona. Eh, Alguien está con problemas de salud, va al médico y el médico no le receta directamente algo, ¿no? A menos que sea algo muy sencillo, pero primordialmente lo que hace el médico es un diagnóstico y mínimo suele ser que envía un hemograma completo o registrar la cantidad de glóbulos rojos, leucocitos, triglicéridos, colesterol, pues eso básicamente. Entonces, se hace la persona el examen y el examen termina dándole este hemograma completo, le termina dando un número. Por ejemplo, hablemos de esta enfermedad o de esta situación llamada, eh, al tener pocos glóbulos rojos, eh, decimos que debe cumplir un parámetro mínimo, ¿no? ¿Cuál es la cantidad mínima de glóbulos rojos que conoce el médico? De lo que he escuchado, he leído por allí, eh, 5 millones, más o menos para cada persona. Entonces, si está por debajo de los 5 millones, puede ser que, o de hecho, tiene anemia la persona. Si está entre más o menos 5 millones, está bien. Si está por encima de los 5 millones, pues también puede, ustedes saben que los extremos son malos, alguna situación complicada puede darse para la persona. Entonces, pero lo que le hace al médico considerar qué le está pasando a la persona es un número, ¿sí? Y un número tiene una situación importante que permite cuantificar, ¿sí? Un número permite eh, tener una medida, ¿de acuerdo? Distinto a una cualificación, cualificar, ver las características, ver cómo se siente la persona. Entonces, más exacto termina siendo la medida, ¿no? De 1 a 10, ¿cuánto le gustó? 1, no le gustó. 5, más o menos le ha gustado. 10, definitivamente le gustó mucho. Entonces, ese número, ¿para qué lo vamos a utilizar? Como ya les había indicado, ¿no? Nosotros eh, tenemos por un lado, si estamos en el día de hoy, así, nosotros tenemos hacia un lado la historia y a nosotros lo que nos interesa es el futuro. Yo les he indicado que a mí lo que me interesa es ver qué es lo que va a pasar con el dinero en el futuro, en un año o en N años, ¿no? Corto o largo plazo. Pero para eso necesito hacer un diagnóstico de qué es lo que le ha sucedido a la empresa, si es que está en marcha. Si es que la empresa no está en marcha, o sea, recién se va a crear, entonces yo y proyecto los estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados, aplico el análisis horizontal vertical
y estaría haciendo un diagnóstico previo de lo que va a pasar a la empresa en cuanto al dinero. Entonces, el análisis horizontal, el análisis vertical me ayuda a hacer el diagnóstico y este número también me va a ayudar a hacer el diagnóstico. ¿Sí? Ahora, para poder nosotros obtener ese número, para poder obtener ese número, claro, pues necesito un método o un mínimo, una pequeña fórmula, ¿sí? Estandarizada. Esa fórmula me permite obtener el número me va a dar una idea de lo que está pasando con la salud, hablando del médico, de la salud de la persona, hablando de la empresa, la salud financiera de la empresa. Ahora, si yo voy a obtener el número, pues perdón, una fórmula, yo necesito datos. ¿Y de dónde vamos a obtener esos datos? En el caso de las razones financieras, se obtienen los datos de los estados financieros. Sí, por eso es que al inicio del semestre yo me interesé o comencé hablando mucho de los estados de situación financiera. Hemos estado revisando, o han revisado ustedes los estados de situación financiera, el estado de resultados de las empresas ecuatorianas que se pueden obtener a través de la superintendencia de compañías, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante esos dos estados financieros. Ahora, yo les he dicho que el médico viene y analiza si es que tiene anemia o no, pero no solamente eso. ¿Qué otras situaciones tienen que revisarle? Tienen que ver si están funcionando bien los riñones, si está bien su aparato digestivo, si está bien el corazón, y aplica diferentes herramientas o estrategias para poder obtener ese número. Pulsaciones por minuto, si está con hipertensión, si está con hipertensión. ¿De acuerdo? Pero para el caso de la empresa, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a querer medir? Evidentemente, lo que quiero medir en términos generales es lo que está pasando o lo que ha pasado con el dinero. Pero, ¿qué es lo que vamos a medir nosotros para confirmar la salud financiera de la empresa? Y eso ya se los he mencionado. Por acá está la contabilidad, por acá está las finanzas, ¿sí? Y qué es lo que nosotros, cuál es nuestro norte? Nuestro gran norte es el dinero, nuestro gran norte es la rentabilidad, ¿verdad? Pero para llegar a esta rentabilidad tengo que considerar también otras circunstancias que debo de medir. ¿Qué debo de medir? Debo de medir la liquidez. Entendiéndose en este punto como liquidez, la capacidad que se tiene para poder cubrir las deudas de corto plazo. Sí, hablamos de corto plazo, es un año. Liquidez es la capacidad de tener dinero en efectivo para poder cubrir esas deudas de corto plazo. Que también tengo que controlar la deuda. Vemos que el estado de situación financiera tiene pasivo es deuda, debemos de controlarlo. Aprovechamos la deuda, pero debemos de controlarla. Que también debemos de considerar? Debemos de considerar el uso de los activos. Y cuando hablamos de uso de los activos, estamos hablando de la inversión de la empresa, ¿no? La inversión de la empresa. ¿Sí? Miren, cuando hablamos de deuda, estamos hablando de pasivo. ¿Así? Y también les he indicado, pues, que tenemos que controlar, medir la rentabilidad.
Y la rentabilidad en dos sentidos. Por un lado, la rentabilidad de la empresa y por otro lado, porque es otra persona, la rentabilidad del accionista. ¿Sí? Vamos a recordar la fórmula. Gracias a que una empresa tiene capacidad para pagar sus deudas de corto plazo, gracias a que controla sus deudas, accede a deuda y controla las deudas, gracias a que controla el uso de la inversión de la empresa, sus activos, gracias a que la empresa tiene rentabilidad, la empresa y el accionista tiene rentabilidad. Entonces, estamos diciendo de que eso permite que el valor de la empresa en el mercado sea importante. Ustedes ven a un negocio que no tiene, que constantemente está debiendo a sus proveedores, no paga al banco, tiene activos en exceso y no los utiliza, tiene una baja rentabilidad. ¿Cómo valorarían ustedes a esa empresa? ¿Qué tanto, qué tanto, qué tanto pagarían ustedes por esa empresa? Evidentemente, un valor por debajo de lo que diga el accionista. Mientras que si por el contrario la empresa cubre con sus deudas de corto plazo, accede constantemente cuando necesita deuda y la tiene controlada, los activos son justos y necesarios, todos están siendo utilizados, son productivos, tiene una alta rentabilidad. Entonces, las personas, el mercado, ven a esa empresa con un gran valor. ¿Sí? Entonces, hablando de las razones financieras, entonces yo no voy a medir la Yo no voy a medir el nivel de glóbulos rojos, no voy a medir el nivel de cómo está el corazón, cómo está funcionando el sistema digestivo. No, yo no voy a medir eso. Claro, estamos hablando de la empresa, estamos hablando del dinero de la empresa, estamos hablando de la salud financiera de la empresa. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De liquidez, de deuda, de uso de activos, de rentabilidad y de el valor que esa empresa puede tener en el mercado. Todo el trabajo que realicemos, con todas las decisiones, toda la gestión, es llegar a tener un alto valor. Entonces, eso significa que habrán números que me permiten medir la liquidez, habrán números que me permiten medir la deuda, habrán números que me permiten medir el uso de activos, habrán números, evidentemente, que me van a medir la rentabilidad y habrán números que me van a permitir medir el valor de la empresa en el mercado. Para obtener este número, vamos a utilizar unas fórmulas y los datos de dónde vamos a obtener, de dónde los vamos a obtener para poder calcular la fórmula va a ser de los estados financieros. ¿De acuerdo? Ahora, ese número, ese ratio o esa razón financiera, ¿verdad? Que es un número de por sí, mmm, nos da una información pero limitada. Pero yo puedo compararlo versus los objetivos de la empresa. ¿Qué tanta rentabilidad yo pretendo tener? Entonces, luego que transcurre el tiempo, verifico que si es que esa rentabilidad está acorde al objetivo que me propuse. También puedo compararlo versus la información histórica. Es decir, yo puedo medir, ya les he dicho, ¿no? La rentabilidad de un año y los 5 años atrás. A ver, para conocer cuál es su evolución. Yo puedo medirme con la competencia. ¿Sí? Yo puedo decir, a ver, mi competencia, ¿qué tanta rentabilidad tiene? ¿Está por encima o estamos nosotros
por encima de ellos, ¿sí? También yo puedo medirme respecto a la industria, al promedio de la industria. ¿Y qué se entiende por promedio de la industria? Se entiende el promedio al sector al que yo pertenezco. Por ejemplo, si soy un restaurante, entonces yo voy a obtener ese número, esa razón financiera de no solamente mi competencia directa, sino de varios, ¿no? De varias empresas que están en el mismo sector, que se dedican a lo mismo que yo hago. Cuando hablo del sector, no estoy hablando del sector geográfico, sino al tipo de negocio. Y a cada uno se le obtiene, por ejemplo, la rentabilidad y luego obtenemos un promedio de esa rentabilidad. De esa forma yo puedo compararme contra el promedio de la industria. Estoy por debajo, por encima. ¿Sí? También yo me puedo comparar versus lo que establezca la banca o las instituciones financieras, porque resulta que ellos son los que nos van a proveer de recursos, ¿no? Económicos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahí ya nos da más información, ¿verdad? Y claro, lo que les decía, si es que la empresa ya está en marcha, yo tengo información histórica. Si la empresa recién se va a crear, yo proyecto estados financieros, ¿no? Por ahí puede ser eso una pregunta de examen. Proyecto estados financieros y con base a esos estados financieros yo intento hacer un diagnóstico previo de lo que le va a pasar a la empresa. Sí, eso en términos generales lo que es las razones financieras. Las personas que en algún momento se interesen por hacer una maestría y una maestría relacionada a finanzas, pues este tema, razón financiera, es pues un clásico. ¿Sí? Lo que se hace es, bueno, ya como se entendería que se tiene una base de lo que es la finanza, entonces se profundiza más con el uso de estas razones. ¿Alguna pregunta? Muy bien, no hay pregunta. Entonces, eh, a continuación tenemos que ver cuáles son esas razones financieras que me permiten medir la liquidez, el endeudamiento, el uso de activos, la rentabilidad y el valor de la empresa. Sí. En el tema de valor de la empresa, a veces se complica aquí en nuestro medio porque son limitadas las empresas que proveen información a través de la bolsa de valores, ¿no? Digamos que por ahí tenemos información a través de la superintendencia de compañías, pero por ejemplo, miren, de lo que estuvimos revisando, creo que no hay información de 2025 todavía. Eh, entonces, se complicaría un poco utilizar ciertas razones financieras que me permitan medir el valor de la empresa en el mercado. Sí podemos aplicar un par de ellas, ¿no? Que las vamos a ver también. Entonces, dicho esto, vamos a ver esas razones financieras. La razón financiera que mide la liquidez. Sí. Y cuando yo quiero medir la liquidez, lo que yo quiero hacer es confirmar que el activo corriente sea superior que el pasivo corriente. Si esto es 1500, que esto sea 1200. ¿Por qué? Si el estado financiero me refleja esa estructura, significa que en un momento determinado de liquidación, podríamos decir, si nosotros queremos liquidar la empresa, yo tengo dinero suficiente para poder cubrir mis deudas de corto plazo. ¿Mm? Aquí está el proveedor, aquí está el seguro social, aquí está algún préstamo de corto plazo, de bancario, ¿verdad? Acá, ¿qué tenemos en el activo corriente? Tenemos efectivo, tenemos inversiones, tenemos cuentas por cobrar, tenemos inventarios. Bueno, también tenemos, por ejemplo, activos diferidos, pero los activos diferidos no los voy a vender, ¿no? Entonces, mira, ahí es un tema importantísimo. Eh, Saber cuánto es el activo diferido, que son seguros pagados por anticipado, arriendos pagados por anticipado, publicidad pagada por anticipada,
En el momento de que tenga que pagar todos mis préstamos de corto plazo, a lo mejor eso no va a poder liquidar. Muy bien, entonces, ¿cuál es una de las razones financieras? Una que se llama la razón corriente. ¿Y cuál es la fórmula? Lo que hacemos es dividir el activo corriente para el pasivo corriente. En este caso, el ejemplo que les estoy poniendo sería 1500 dividido para 1200. ¿Cuánto me sale? Eso me sale 1.25. ¿Y cuál es un parámetro para decir que se tiene o no se tiene liquidez? Cuando ese número es mayor al número 1, entonces se tiene liquidez. Cuando no cumple esa condición, entonces no tiene liquidez. Claro, en el momento de dividir un número mayor para uno menor, pues va a ser mayor al número 1, ¿verdad? Entonces, así de sencillo. Los estados financieros que ustedes tienen, con los que están trabajando, con los que han estado practicando, entonces ustedes obtienen el activo corriente, dividen por el pasivo corriente, y de esa manera podemos irnos dando una idea de que si tiene o no tiene liquidez la empresa. Sí, pero no nos olvidemos de algo, que esta información que está acá, que puede ser al 2025. Cuando hablamos del 2025, estamos hablando al 31 de diciembre del 2025. ¿Sí? Entonces, yo no podría estar diciendo que durante el año 2025 la empresa tuvo liquidez. No. Yo lo único que puedo hacer es decir que al 31 de diciembre la empresa refleja que tiene liquidez. Entonces, para conocer realmente qué ha pasado durante todo el año, una práctica interesante sería calcular la relación financiera por mes. ¿Sí? Y de esa manera, pues, puedo interpretar lo que ha pasado en el año. Y así, en realidad, con todas las razones financieras. Las calculamos mensualmente y tenemos una idea de lo que le ha venido pasando a la empresa. Ok. Pero ahora, supongamos que la información sea la siguiente, que el activo corriente sea igual a 1000 y el pasivo corriente sea igual a 1000. Entonces, allí, ¿cuál va a ser la razón corriente? La razón corriente va a ser igual a 1000 dividido para 1000 y esto va a ser igual a 1. El resultado, ¿es mayor a 1? No. Entonces, ¿la empresa tiene liquidez? No tiene liquidez. Y peor sería si es que el activo corriente sea 1000 y el pasivo corriente sea 1200. Mucho peor. ¿No es así? Pero bien, entonces, ya aquí hemos detectado que la persona tiene anemia. Ya hemos detectado que la empresa no tiene liquidez. Entonces, como el médico, cuando ya detecta que tiene anemia el paciente, ¿qué le dice? Ya, ¿sabes que tiene anemia? Ya, vaya a la casa, ya, a esperar a ver qué es lo que sucede. No, le da una receta. Entonces, aquí lo interesante, así como el análisis vertical y horizontal, lo interesante es hacer el cálculo, pero luego tomar una decisión. ¿Cuál sería la decisión, por ejemplo? ¿Qué harían ustedes en el caso de que el activo corriente sea menor que el pasivo corriente? Una de las cosas que podrían hacer. No se nos viene ninguna idea a la mente. Muy bien. Eh, pues por lógica tendría que o aumentar el activo corriente o disminuir el pasivo corriente. ¿Y qué preferirían hacer? ¿Aumentar el activo corriente o disminuir el pasivo corriente? Aumentar el activo corriente significa poner más dinero en inventarios, poner más dinero en cuentas por cobrar, poner más dinero en efectivo.
pero no justifica, pues, si el negocio solamente permite tener un X nivel de inventario, no dar más allá de X cantidad de crédito y no tener más allá de tanto dinero en efectivo en ese momento. Entonces no puedo yo proceder a decir, ¿sabes qué? Vamos a aumentar el inventario para mantenerlo en la bodega guardado y que no se venda. No, no es no sería algo lógico. Más bien podría ser es disminuir el pasivo corriente. Entonces, ¿qué voy a decir? Entonces, si quiero disminuir el pasivo corriente, entonces procedamos a ya no pedir crédito a los proveedores. No, pues tampoco eso me conviene. Yo más bien quiero que los proveedores me den más crédito todavía. Sí. Ya no le voy a deber al Seguro Social, ya no le voy a deber el 15º a los empleados para pagar el 15º que tengo que pagarle, o 13º que tengo que pagarle a los empleados al fin de año. No, esas cosas no puedo hacer. Pero sí, lo que podría hacer es, si tengo un préstamo de largo plazo, si tengo un préstamo de corto plazo, si me estoy financiando con un préstamo de corto plazo, un año, estoy 8 meses a pagarlo, entonces yo lo que podría hacer es negociar con la institución financiera para que una parte del crédito se quede en el corto plazo y otra parte pase a largo plazo. Y de esa manera, inclusive, al pagar menos en el corto plazo, entonces yo voy a tener una mayor holgura en mi flujo de efectivo para poder operar. Bueno, eso como términos generales, pero en realidad habría que ver cuáles son las condiciones de la empresa para poder hacer una u otra cosa. Sí. Buenas Ángela. tardes. Buenas tardes, Angeline. Angeline. De pronto podría ser como solución una inyección de capital, así como usted lo decía, poder realizar un préstamo a largo plazo para poder cubrir los que tengo a corto plazo. Exacto. Ese sería el asunto. Y es lo que a veces como personas también nos toca hacer, ¿no? Nos hemos endeudado demasiado en el corto plazo, entonces pedimos más bien un crédito a un poquito más de tiempo para poder tener un respiro y que mensualmente pueda yo cubrir mis deudas. ¿Ya? Muy bien. Pues también existen otras razones de liquidez. La otra razón de liquidez es una que se llama la razón rápida o prueba del ácido. En otras palabras, por su nombre, ser más exigente. Ácida, ¿qué pasa? Ser más exigente. Ser más exigente es decir, que de los activos corrientes, ¿cuál es el que menos, con más dificultad se hace líquido? Se puede realizar y se puede hacer efectivo. Inventario. Entonces, por eso lo que se hace es restar al activo corriente menos el inventario. ¿Sí? Y eso es dividido para el pasivo corriente. Entonces, supongamos que aquí inventario, esta cuenta que es inventario, es, supongamos, 300. Entonces, aquí me quedaría 1500 menos 300. ¿No es así? Entonces, esto sería 1200 y 1200 dividido para estoy tomando estos datos que están aquí. 1200 dividido para 1200, esto es igual a 1. O puede ser inclusive 400. Acá pongamos el 400 y ya no va a ser igual a 1. Ya va a salir 1500 menos 400, son 900, y luego los 900 los dividimos para los 1000, perdón, estoy hablando, 1500 menos 400, 1100 dividido para 1200, entonces ahí estamos hablando que me sale 0,917. Entonces, como sabemos que estamos quitándole una cantidad de dinero importante, que es el inventario, entonces el parámetro aquí no es que sea mayor a 1. Sería muy exigente. El parámetro tendría que ser es que esté entre 0,8 o 0,9 el resultado. Para decir que tiene liquidez. Porque estamos diciendo es, ¿qué pasaría si ya en este momento tengo que pagar? Bueno, yo puedo presionar a mi cliente que me pague en este momento, más el efectivo, y con eso pago todas mis deudas de corto plazo.
el inventario me toma más tiempo en hacerlo efectivo. Entonces, si está el valor demasiado bajo, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, entonces definitivamente tampoco la empresa tendría liquidez. Lo que sucede es que calculamos ambas, ¿no? Calculamos ambas razones y entre las dos llegamos a una conclusión de que si tiene o no tiene liquidez. Y si por el lado de la razón corriente dice que sí tiene liquidez y por el lado de la razón rápida dice que no tiene liquidez, entonces eso lo que significa es que esta empresa tiene mucho inventario, ¿no? Y está expuesta a ese inventario. Entonces ahí habría que analizar si la cantidad de inventario que tiene es la que realmente necesita. Entonces hay que verificar si que se está vendiendo el inventario o que tenemos mucho stock de inventario. Entonces ahí tenemos que mejorar esa situación. Tenemos que optimizar el dinero invertido en inventario. Entonces, pero evidentemente si es que no tenemos liquidez, el tema también va mucho por el lado de cuánto estoy debiendo. Cuando ustedes van a un banco, cuando una empresa, el funcionario de una empresa va a un banco a pedir dinero para financiar inventario, entonces el banco le puede decir, usted quiere para trabajar cotidianamente. Y al trabajar cotidianamente, usted puede vender todos los días. Y si puede vender todos los días, va a tener dinero suficiente para poder pagarme lo más rápido posible. Entonces yo le doy un crédito a máximo un año. Pero si pedimos crédito para comprar un vehículo, entonces no, ahí el banco le va a decir, no, sabe que si le doy un año, pues usted no va a tener capacidad para pagar un vehículo a un año, entonces le vamos a dar 2, 3, 4, 5. Y ahora con el tema de vehículos, pues veo que se está extendiendo más el plazo, ¿no? Antes era máximo 5 años, ahora está llegando a 6, de 7 años. Ok. Muy bien. Preguntas. Estamos bien. Muy bien, muy bien. A mí me da mucho gusto, ¿no? Que yo lo que explique, pues sea, pero así tan entendible. Pedro, ¿qué le parece? Muy bien, licenciado. Yo trabajo para una empresa y administro una empresa, pero me hace muy fácil. Aunque es una empresa bananera, pero administro casi 700 hectáreas y viene a dar lo mismo que las clases que usted nos da. 700 hectáreas, eso no es cosa pequeña, pues, ¿no? 700 hectáreas. Entonces, miren, en el caso de usted, usted como inventario tiene, alguna vez alguien le escuchaba que tienen, por ejemplo, fundas, ¿no? Por cierto, estoy asumiendo bananera, ¿no? Pedro. Exacto, fundas, cabos, fertilizantes. Exactamente. Entonces, con el ánimo de usted querer, tener la cantidad suficiente, a usted le permiten excederse de la cantidad de inventario o le ponen un tope. Ponen un toque, también se basa mucho a lo que es el tema del clima, porque todos los meses no hay lo que es el enfunde correcto. Por ejemplo, de enero, febrero y marzo es una cantidad y ahí en cierta semana, en semana 15 a 20 son otra cantidad por el tema del clima. Claro. Pero porque, o sea, imagínense que no sería negocio, ¿no? Tener una cantidad de inventario ahí sin utilizar, porque eso es dinero inmovilizado, dinero que no está rindiendo. Exacto, eso se hace un estudio mediante conteos de población y todo eso, y ya depende de cada 12 semanas, porque una planta son 12 semanas que se lleva la aparición, y ahí se saca ya lo que son los datos correctos por eso. Perfecto. Miren, gracias, Pedro. Miren, entonces, aquí estoy mostrándoles yo los ratios de liquidez. Hemos visto ya el de la razón circulante, la razón rápida. Hay una razón que se llama razón de efectivo,
que es un punto de referencia, pero a mí particularmente pues no es eh, tan aplicable, ¿no? Aquí lo que queremos con esta razón efectiva es medir qué tanto de dinero qué tanto el dinero en efectivo que tenemos nos permite cubrir las deudas de corto plazo en este momento, así. Entonces, podríamos decir, mientras más efectivo, mejor para poder cubrir esas deudas de corto plazo. Pero tampoco podemos tener demasiado efectivo, pues inmovilizado. Entonces, es un punto de referencia. Aquí hay algo que se llama capital de trabajo neto. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un concepto que se llama capital de trabajo. ¿Qué se nos viene a la mente con este nombre? Capital de trabajo. Es un dinero que necesito para trabajar. Pero ustedes dirán, pero sí, también cuando digo capital, sin necesidad de decirle trabajo, sé que es un dinero que necesito para invertir en una empresa. Lo que sucede es que cuando uno menciona capital, se les viene a la mente una inversión, pero de largo plazo, una inversión importante, ¿no? Principalmente para financiar activos fijos, que son de largo plazo. Pero cuando hablamos de capital de trabajo, estamos hablando de capital en que va a ser invertido en cosas que vamos a poderlo rotar cotidianamente en mi trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se rota constantemente en el trabajo? Efectivo, inventario, cuentas por cobrar. ¿Sí? Entonces, eso es capital de trabajo. ¿Ya? Cuando yo digo capital de trabajo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Activo corriente. Cuando yo voy a la institución financiera a pedir dinero para inventario, entonces me dicen, usted quiere para capital de trabajo, usted quiere un dinero para poder trabajar todos los días. Y cuando hablamos de capital de trabajo neto, estamos hablando de algo que ya es a un rubro que se le ha disminuido, se le ha aumentado algo. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo neto? Resulta que yo necesito $1,500, pero el proveedor ya me está dando 500, entonces ya lo que necesito financiar es solamente 1,000. Entonces, al restar, escuchen, al restar al capital de trabajo, perdón, al activo corriente, capital de trabajo, el pasivo corriente, la diferencia toma el nombre de activo de capital de trabajo neto. Y para decir que tenemos liquidez, lo que tenemos que hacer es que esa resta me dé como resultado un valor positivo. En el caso que estamos viendo en este momento del proyecto, en este caso, ¿no? En donde tenemos 1,500 y 1,200, entonces aquí sería capital neto de trabajo, sería igual a 1,500 menos 1,200, y esto es igual a 300. Entonces, ¿este valor es positivo o no? Sí, positivo. Entonces, tiene liquidez. Pero luego, este capital de trabajo luego se lo relaciona con el total de activos para saber qué tanto es esa proporción de capital neto de trabajo en relación del activo, ¿no? Eso en cuanto a las razones de liquidez, las más conocidas, ¿no? Pero yo también puedo trabajar con las razones financieras de endeudamiento, las razones financieras de endeudamiento. Entonces, quiero medir el endeudamiento. Y aquí el asunto es, tiene que haber un límite para el endeudamiento, ¿no? Entonces, una forma para poder yo conocer cuál es el nivel de endeudamiento, ¿no? Es algo así de rápido de decir el total pasivo dividido para el total activo, ¿no? Índice de endeudamiento. ¿Sí? Entonces yo divido el pasivo dividido para el activo. No nos olvidemos que en la parte izquierda del estado de situación financiera está la inversión de la empresa.
Y esa inversión es gracias al dinero que me da el pasivo y me da el patrimonio. Si aquí es 100, entonces el pasivo es 70 y aquí 30. Una forma, ¿no? Para que esto me dé 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, al dividir pasivo es 70, dividido para activo es 100, ¿cuánto me va a dar? Multiplicado por 100, me va a dar un porcentaje del 70%. ¿Qué significa esto? Que el activo está financiado por un 70% por el pasivo. ¿Y cuál es el número ideal? No les puedo decir yo un porcentaje ideal. No les puedo decir 50. No les puedo decir 30. A lo mejor 30 está muy bajo. A lo mejor 80 está muy alto. Sí. ¿Cuál es el nivel de endeudamiento adecuado que debería tener una empresa? Va a depender de su situación. Va a depender de la capacidad que tenga para pagar las deudas. O sea, uno tiene que endeudarse hasta el punto en que uno pueda cubrir la deuda. ¿Verdad? Si esta empresa necesita $100, y el negocio me va a permitir pagar máximo hasta $50 de crédito, entonces toca 50% de crédito y 50% le va a tocar poner al activo. O caso contrario, no pone la empresa. Sí. Otra variante de esta razón puede ser queriendo conseguir este índice de endeudamiento, el índice de endeudamiento, pero en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? Pasivo corriente dividido para el activo, ¿no? Entonces, supongamos que de aquí, de esta cifra, 10 es pasivo de corto plazo y 60 es pasivo de largo plazo, entonces esto sería 10 dividido para 100 por 100, para que me salga un porcentaje, entonces sería el 10%. ¿Qué me va a decir ese porcentaje? Simplemente que el 10%, el activo está siendo financiado en un 10% por el pasivo de corto plazo. No me dice mucho, ¿verdad? No me dice mucho, o sea. Y de paso, eso también ya lo voy obteniendo al momento que hice el análisis vertical, yo ya hice ese análisis también. ¿Ya? Pero hay una razón que se la considera como de endeudamiento, o también otros autores la consideran como una razón de, de cobertura. ¿Cuál es esta? Las que estoy anotando están en la diapositiva que he subido, ¿no? En el aula virtual. Hay una que el nombre en sí, por su traducción del inglés al español, toma un nombre largo, pero básicamente es cobertura de intereses. Sí. En la diapositiva le he puesto un nombre más largo, le he puesto razones de las veces que se ha generado, que se ha ganado intereses. Les digo por la traducción del inglés al español. Pero básicamente lo que queremos ver es cuánto se cubren los intereses. ¿Y los intereses de qué? Los intereses pagados por la deuda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que dividimos la utilidad, ¿sí?, antes de intereses e impuestos, y en nuestro caso no solamente sería impuestos, sino también que sería participación a trabajadores, dividido para los gastos financieros. Sí, o intereses. ¿Eso de dónde sacamos esa información? Del estado de resultados. La utilidad antes de intereses e impuestos básicamente es la utilidad operativa. La utilidad operativa, porque después de la utilidad operativa está el pago de intereses, el pago de participación a trabajadores, el pago de impuestos, ¿no? En otras palabras, sería la utilidad operativa, dividido para los gastos financieros. Supongamos que la utilidad sea 1,000 y supongamos que los intereses que pagamos son $800. ¿Qué significa eso? Que lo que el negocio da, el negocio nos está generando $1,000.
Pero de esos $1,000 estamos destinando 800 para pagar intereses. Entonces, 1,000 dividido para 800, ¿cuánto me da? 1.25. Es decir que apenas 0.25 tenemos por demás la utilidad. ¿Cuál sería el número adecuado? ¿El mayor número posible o el menor número posible? ¿Mayor o menor? Mayor. Exacto, mayor. Es decir, que esto sea 2, 3, 4, 5. Al momento que yo estoy pidiendo que sea 2, 3, 4, 5, lo que estoy diciendo es que quiero que la utilidad operativa sea la mayor posible y los intereses sean los menores posibles. Sí. Entonces, indistintamente del nivel de endeudamiento que yo tengo, si yo tengo una cobertura de intereses muy alta, entonces significa que yo estoy pagando los intereses, que yo estoy generando suficiente dinero para pagar intereses por el préstamo. Y a lo mejor eso me permitiría decir que podría hasta endeudarme un poco más, en el caso de que quiera yo financiar algún emprendimiento adicional. Ok. Muy bien. Ahora, además de eso, hay unas razones financieras eh, que me permiten calcular o conocer qué tanto estoy utilizando los activos. Sí, les pregunto, yo invierto en activos y esos activos que compro, esos activos que compro, esos activos que van a ser financiados, ¿por quién? Por el pasivo y el patrimonio. Esos activos deben de ser utilizados la mayor cantidad de veces posible. Pues sí, los, 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 los activos que adquiera la empresa, mientras más veces se los utiliza, mejor. No hablemos en este momento de los activos fijos, terrenos, edificios, vehículos, ¿no? Más allá, veamos qué tanto, evidentemente que si compro un vehículo es para utilizarlo, pero ¿qué activos son los que se mueven más? El inventario y la cuenta por cobrar. ¿Cuál es la lógica del inventario? ¿Qué debe de suceder con el inventario? El inventario debe de comprarse y debe de eh, venderse. Comprarse y venderse. Sí. Entonces, para eso yo debo de calcular la rotación. ¿Cómo calculo la rotación? Ustedes están observando aquí que tengo la fórmula en la parte superior izquierda que dice rotación de inventario. Entonces, ¿cómo sé cuántas veces está rotando? Si están cifras anuales, pues en el año, ¿cuántas veces ha rotado el inventario? ¿Cuántas veces he comprado y vendido? Comprado y vendido. Divido el costo de ventas, en el cual está involucrado las compras de mercadería o la materia prima, y dividido para el promedio de inventario. Es decir, aquí voy a comprar un rubro del estado de resultados con un rubro del estado de situación financiera. El número que se obtenga debe ser el mayor posible. Si sale 1, solamente he rotado una vez al año. Imagínense. Si sale 500, es decir que, o 365, significa que por día he rotado el inventario. En la mañana lo compré y en la tarde lo vendí. Entonces, ¿cuál es el número adecuado? El mayor posible. Si sale 2, es semestral, ¿verdad? Si sale 12, he rotado mensualmente. Entonces, si estoy hablando de una empresa que vende productos de consumo masivo y digo que cada mes estoy vendiendo mi producto, como que no está bien. El producto de una empresa de ventas de productos de consumo masivo debería ser, no sé, se me ocurre a mí, semanal. 52, 54, 56 debería ser la rotación de ese inventario. Ok. Y luego, para poder obtenerlo no en número de veces, sino obtenerlo en días, entonces esa rotación, ¿sí? Con ese dato de rotación, entonces yo vengo y lo que hago es obtener los días de venta de inventario, o los días promedio de inventario. ¿Qué tiempo me tarda en vender mi inventario? Entonces lo que hago es dividir 365 dividido para la rotación de inventario. Si la rotación de inventario es
es 12, ¿sí? Entonces, aproximadamente me va a salir 30 días, ¿no? 365 dividido para 12 me va a salir que se demora, sí, 30 días, punto 41, 31 días. Cada 31 días yo vendo mi inventario. Esto en promedio, ¿no? Entonces, eso me da un parámetro de saber qué tanto está rotando mi inventario. ¿Y debe de rotar el inventario? Sí, la mayor cantidad de veces. Lo mismo sucede con las cuentas por cobrar, pero a diferencia de la rotación de inventario, ustedes ven acá que estoy dividiendo, o se va a dividir ventas dividido para cuentas por cobrar. ¿Y qué debe de pasar con las cuentas por cobrar? ¿Qué debe pasar? Debe de pasar que yo debo de otorgar el crédito y debo de recuperarlo. De igual forma, entonces tiene que rotar la mayor cantidad de veces posible. Y de igual manera yo puedo obtener los días en que me tardo en cobrar el inventario, en la cuenta por cobrar. Entonces yo, luego de que tenga la rotación de cuentas por cobrar, lo que hago es dividir 365 días en el año dividido para la rotación de cuentas por cobrar. Si me sale 12, significa que nosotros cada 12 días estamos cobrando. Pero así como mido cuánto me demoro en vender el inventario, cuánto me demoro en cobrar, también puedo medir yo cuánto me demoro en pagar. Entonces, para eso primero calculo la rotación de cuentas por pagar, dividiéndolas con el costo de ventas dividido para cuentas por pagar, ¿sí? Y luego ese número se divide 365 para la rotación de cuentas por pagar para sacarlo en días. Aquí es distinto, ¿no? Aquí no es que yo quiero pagar a cada momento, no. Aquí este es un parámetro nada más, ¿no? Y aquí lo que debo de confirmar es que estoy pagando. Si, por ejemplo, el proveedor me da 15 días para pagarle y yo al hacer el cálculo me resulta que estoy pagándole cada 5 días, entonces significa que no estoy aprovechando el crédito que me está dando él. Entonces eso significa que tengo que comenzar a demorarme un poco en pagarle, ¿no? Para pagarle en los días que realmente corresponden. Y tenemos también las razones financieras de rentabilidad, que se dividen en dos: de márgenes y las de rentabilidad propiamente dicha. Las de márgenes es algo que ya también lo hicimos con el análisis vertical. Lo que hacemos es dividir la utilidad bruta para las ventas. Eso me permite obtener el multiplicado por 100, me permite obtener qué porcentaje de utilidad bruta tengo. Lo mismo puedo hacer con la utilidad operativa dividido por las ventas. ¿Cuál es el margen de utilidad de utilidad operativa que tengo? Y el margen de utilidad neta, que sería utilidad neta dividido para ventas. Eso ya se lo he hecho con el análisis vertical, ¿no? Mayormente no me da más información. Igual, si yo lo comparo con la industria, lo comparo con mi competencia, lo comparo con mis objetivos, entonces sí me va a dar más información. Y por último, vamos viendo estas dos razones financieras. Yo les he venido hablando de la razón, el rendimiento. Pues bien, el uno es el rendimiento de la empresa y el otro es el rendimiento del accionista. Para calcular el rendimiento de la empresa, tengo que dividir. La fórmula normal de rentabilidad o rendimiento es utilidad dividido para la inversión. Entonces, tomo la utilidad neta, esa va a ser la misma, pero cuando quiero calcular la de la empresa, yo divido para la inversión de la empresa. ¿Y cuál es la inversión de la empresa? Los activos. Entonces, mira, aquí estoy dividiendo. Perdón, la utilidad neta dividido para el total de activos. Multiplicado por 100 me sale la rentabilidad de la empresa. Y si divido la utilidad para el capital contable que es patrimonio, y patrimonio es la inversión del accionista, entonces con eso multiplicado por 100 yo obtengo la rentabilidad del accionista. ¿Sí? Entonces, estas son las razones financieras, perdón, estas son las razones financieras más utilizadas, las que deben de ser calculadas para todo tipo de diagnóstico. Y con base a esto ya voy conociendo qué es lo que le ha pasado a la empresa en años anteriores, o puedo proyectar lo que le va a pasar a la empresa en los siguientes años, en caso de que sea una empresa nueva. ¿Ok? Los invito a que ustedes entonces ahora, con las fórmulas que les he dado, que ustedes tienen, con los estados financieros que ustedes tengan, entonces procedan a medir la liquidez, el nivel de endeudamiento, la cobertura de intereses, la rentabilidad,
la rotación de activos, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar. ¿Ya? Los días en que me demoro vender el inventario, los días que me demoro cobrar las cuentas por cobrar, los días que me demoro en pagar. Y miren, ya con esto estamos llegando al punto de decir, podemos nosotros diagnosticar la salud financiera de una empresa. ¿Ok? Perfecto.